¿Quién es mugroso, mentiroso? ¿Quién es este personaje que de pronto aparece en titulares, en encuestas, en entrevistas, como si fuera una figura gigantesca de la política? Porque la pregunta es válida. ¿De dónde salió mugroso? ¿Acaso estamos ante un nuevo Frankenstein político de la derecha bruta y achorada? Uno de esos personajes que inflan artificialmente cuando las cosas no les están saliendo como esperaban. Porque algo está pasando con el tablero político. No es casualidad que justo ahora empiecen a aparecer nombres nuevos, ¿no? Futuras figuras infladas, personajes convertidos de la noche a la mañana en supuestos fenómenos políticos. ¿Será acaso porque en las verdaderas encuestas, esas las que no pueden manipular y nos ocultan deliberadamente a la opinión pública, que tanto López Chau de Ahora Nación y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú quizás estén realmente repuntando y creciendo sostenidamente? ¿Será porque ese crecimiento empieza a preocupar a ciertos sectores? Porque cuando los candidatos que siempre son empujados desde los grandes medios de comunicación no levantan, el sistema entra en pánico. Están los ejemplos claros, ¿no? Ni Porky levanta, más bien se hunde, y Keiko tampoco. Y cuando los candidatos de siempre no despegan, entonces aparece la vieja fórmula. Fabricar uno nuevo, inflarlo, repetir su nombre, ponerlo en encuestas, mostrarlo como fenómeno. Y así empiezan a crear fantasmas políticos. Empiezan a concebir mugrosos in vitro. Porque esto ya lo vimos antes. No es nuevo, no es nuevo. Es el mismo libreto de siempre, el que se usaba en los años más oscuros de la política peruana. La misma lógica de la época de Vladimiro Montesinos, cuando se hablaba abiertamente de cómo se manipulaban encuestas, de cómo se pagaba a ciertas consultoras para construir percepciones. Las famosas historias de Datum, Ipsos y otras encuestadoras que aparecían en los Vladivideos mencionadas como parte del aparato de manipulación mediática. Hoy quizás no hay Vladivideos nuevos, pero los métodos siguen. Vuelven a aparecer cada vez que de la nada aparecen candidatos inflados que nadie veía venir. Personajes que no tenían presencia real en la calle, pero que de pronto aparecen marcando puntos milagrosos en las encuestas. ¿Casualidad o estrategia? Porque cuando la política deja de construirse en la calle y empieza a fabricarse en estudios de marketing, entonces lo que vemos no son liderazgos reales. Lo que vemos son muñecos políticos, muñecos armados en laboratorio, muñecos inflados en televisión, muñecos diseñados para ocupar un espacio que otros candidatos empiezan a disputar. Por eso, muchos empiezan a preguntarse lo mismo. ¿Quién es realmente ese tal mugroso que le hace honor a su nombre, ¿no? Porque tiene pensamientos realmente mugrosos. Como culpar a las víctimas, ¿no? Como decir que están bien muertas y justificar a los policías asesinos. ¿Ese es un líder real? ¿Es otro muñeco artesanal creado a toda prisa por la derecha bruta y achorada para intentar frenar el crecimiento de quienes empiezan a moverse en el tablero y crecer en las encuestas, dejando atrás a los candidatos del establishment? Porque cuando los candidatos de siempre no funcionan, el poder no se queda con los brazos cruzados. Simplemente fabrica otro. Soy José Ugarte y esto fue Politiquería por Nacional Callao TV.